Al principio, antes de que cualquier montaña se levantara o los ríos corrieran sobre la tierra, todo era silencio y oscuridad. Pero entonces, con una única palabra, la voz de Dios rompió el vacío y la luz apareció, separando el día de la noche. Las aguas se recogieron, dando lugar al suelo seco. El sol brilló en el cielo, las estrellas piscaron y la luna iluminó la noche. La creación ganaba forma, el cielo, la tierra, el mar. Y el Creador, en cada detalle, moldaba la belleza de un mundo perfecto. Fue entonces que, en el auge de esta obra majestuosa, el Creador hizo algo aún más grandioso. Del polvo de la tierra comenzó a formar al primer hombre. No como los animales, no solo una criatura más en el jardín. Este sería especial, cada curva, cada detalle de su cuerpo, esculpido con propósito. Y cuando todo estaba listo, Dios se inclinó y sopló el aire de la vida. Adán abrió los ojos. Por primera vez, el hombre vio la luz. El aire llenó sus pulmones, el calor del sol tocó su piel, y ante él todo el Edén parecía pulsar de vida. Árboles frondosas cargadas de frutos, ríos límpidos cortando el valle, flores de todas las colores enfeitando el suelo. La creación estaba viva, vibrante, y Adán hacía parte de ella, pero el silencio aún permanecía, no de ausencia, sino de expectativa. Adán existía, pero ¿por qué? ¿Por qué había sido creado? Dios lo condujo por el jardín, mostrando cada detalle. Todo esto es suyo, parecía decir el Creador. El hombre no estaba solo allí para existir, tenía un propósito: cuidar, dar nombre a cada ser, gobernar sobre toda esa creación. Aún así, en medio de tanta perfección, faltaba algo. Adán sentía, aunque aún no sabía nombrar, algo profundo, una ausencia que ecoaba en el jardín. Y el Creador, con infinita sabiduría, ya preparaba el próximo acto de esta historia. Adán vivía en Edén, cercado de vida en su forma más pura. Cada planta, cada animal parecía haber sido colocado allí con un propósito, y él podía sentir esa conexión con todo a su alrededor. Sin embargo, el jardín no era solo un lugar de belleza, era también el palco de un plano mayor, donde el Creador había dejado una instrucción clara. De todas las árboles del jardín puedes comer libremente, pero de la árbola del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque en el día en que la comerás, seguramente morirás. Pero, ¿por qué una orden tan específica en un lugar tan perfecto? ¿Por qué, en medio de tantas opciones, una única árbola fuera marcada como prohibida? ¿Tenía Dios realmente creado un riesgo en medio de toda esa armonía? ¿O será que había algo más profundo detrás de esto? La libertad era parte del plan desde el comienzo. Adán no era un prisionero en Edén, sino un ser hecho para elegir, para actuar con conciencia y amor. El Creador quería un relacionamiento basado en la confianza, no en la obligación. La prohibición no era una armadilla, sino un invitado a la fidelidad. ¿Adán comprendía esas palabras? ¿Sabía de verdad el peso de esa instrucción? El entero Edén estaba frente a él, vasto y abundante, pero esa única árbola permanecía allí, intocada, como un misterio en el centro del jardín. Y mientras el hombre se dedicaba a cuidar de cada ser vivo, nomeando los animales y explorando la creación, la sensación de que faltaba algo aún crecía dentro de él. Él no estaba solo. Había el Creador, había los animales, el esplendor del Edén. Pero aún así, un vacío silencioso parecía ecoar en su corazón. Y entonces, el Creador, que vio lo que Adán aún no podía entender, ya comenzaba a actuar. Algo extraordinario estaba cerca de suceder. Adán cumplía el propósito que le fuera dado. Cada ser del jardín recibió un nombre de sus palabras, y la creación respondía a su cuidado con armonía. Él vio la vida multiplicarse alrededor de él, los pájaros en pares, los animales en compañía, las árboles floreciendo juntas.
Pero en medio de todo esto, él era el único de su especie, diferente, completo, solo. El Creador observaba. El silencio de Adán no era de ingratidón, sino de una ausencia que él aún no comprendía. El hombre necesitaba algo más, alguien que fuera parte de él, alguien con quien pudiera compartir la plenitud de ese paraíso. Y entonces Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré para él una ayudante que le corresponda. El momento era decisivo. Adán, cansado después de un día de cuidado con el jardín, sintió un profundo sueño se apoderar de él, un descanso diferente, viniendo directamente del Creador. Mientras el hombre dormía, Dios actuó de forma misteriosa y poderosa. Él no formó otro ser de Po, pero tocó el propio cuerpo de Adán. Allí, al lado del hombre, Dios retiró una parte, una costela, un fragmento íntimo, cercano al corazón. Y con ese fragmento moldeó a alguien nuevo, no una copia, no alguien inferior, sino un ser complementario, una presencia capaz de refletir la misma gloria y imagen divina. Cuando Adán abrió los ojos, vio frente a él aquella que sería llamada mujer, y al verla, algo profundo se encendió en su ser. No era más el único. Ella era parte de él, formada no de lejos, sino dentro de sí. Adán reconoció: esta es ahora el hueso de mis huesos y la carne de mi carne. El Edén nunca había sido tan completo. Pero en medio de esa perfección recién descubierta, el Creador sabía que cada elección estaba solo comenzando. Si te gusta esta historia, deja un like, suscríbete al canal y activa el signo de las notificaciones para no perder ninguna historia de la Biblia. Las próximas revelaciones te sorprenderán y transformarán la forma como ves estas historias. El jardín ahora parecía más vivo que nunca. Adán y Eva caminaban juntos entre las árboles frondosas, explorando la creación con alegría y admiración. El viento suave soplaba entre las hojas. El son de los riachos ecoaba a lo lejos, y todo reflejaba la paz de un mundo enojado por el error. Ellos no conocían el miedo, la dolor o la vergüenza. Todo lo que vieron era belleza, todo lo que sentían era plenitud. Pero había algo en el centro del Edén que se destacaba. Entre tantas árboles que daban frutos dulces y agradables, dos eran diferentes: la árbola de la vida y un poco más adelante, la árbola del conocimiento del bien y el mal. Dios había sido claro: de toda la árbola del jardín pueden comer libremente, pero de esta no. ¿Por qué? ¿Por qué poner una restricción en medio de tanta libertad? ¿Sería un test? ¿Un límite arbitrario? No, era algo mucho más profundo. El Creador les dio el don de la elección, un don valioso, la libertad de amar, confiar y obedecer. Pero el amor verdadero solo puede existir cuando hay la posibilidad de rechazo. La árbola era el símbolo de esta libertad. Comer de su fruto significaría más que apenas probar algo físico. Era la decisión de definir lo cierto y lo errado por cuenta propia, de se afastar del Creador como fuente de la verdad. Adán y Eva entendían ese límite. Vivían cercados por todo lo que necesitaban. El Creador los visitaba, hablaban con ellos, el jardín era abundante, no había falta, no había necesidad. Pero aún así, esa árbola estaba allí, inmóvil, con sus frutos pendientes en silencio. Y mientras el sol doraba el Edén y los días pasaban en perfecta armonía, algo más estaba moviéndose, algo que los ojos humanos aún no habían visto, pero que ya se aproximaba, oculto en las sombras. El jardín continuaba espléndido, pero en medio de la perfección una presencia sutil se aproximaba, flotando entre los gallos bajos. En el silencio del Edén, donde cada hoja susurraba paz, algo se movía con astucia. Era la serpiente, una criatura bella a primera vista, pero cargada de un propósito sombrío. No vino solo para observar. Había intención en cada paso, en cada mirada atenta. Eva caminaba entre los árboles, contemplando la abundancia a su alrededor. Ella conocía bien las palabras del Creador. La instrucción era clara, tan clara como la pureza de ese lugar.
Pero la serpiente, en su astucia, no apareció con amenazas o gritos. Ella escogió la duda, y fue con un susurro casi dulce que se aproximó de Eva, observando su curiosidad. ¿Es verdad que Dios dijo que ustedes no pueden comer de ningún árbol del jardín? La pregunta, aparentemente inocente, ecoó en el corazón de la mujer. No era un ataque directo, sino una torsión sutil de las palabras, una verdad distorsionada. Eva respondió con firmeza, como si intentase afastar la sombra que surgía. Podemos comer de los frutos de los árboles, pero Dios dijo para no tocarnos en la árbol del conocimiento o moriremos. Y entonces vino el golpe más peligroso. La serpiente sonrió. ¿Es que una serpiente puede sonreír? Y habló con suavidad. Seguramente no morirán. Por lo contrario, sus ojos se abrirán y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Fue en aquel instante que la semilla de la duda se enraizó. No era el fruto que atraía a Eva, sino la promesa. Ser como Dios, conocer lo que aún era oculto. ¿Qué significaría tener ese poder? Ella miró el fruto. La color parecía más viva, el aroma más dulce, y la voz de la serpiente ecoaba en su mente como un susurro insistente. Pero mientras el silencio del jardín parecía romperse en tensión, Adán aún no sabía lo que estaba cerca de suceder. Eva permaneció inmóvil por un momento, el ojo fijo en el fruto. Algo dentro de ella luchaba, la recuerda de las palabras del Creador, la pureza del jardín. Pero la voz de la serpiente aún ecoaba, suave, seductora. El fruto parecía tan inofensivo, no había nada de amenazador en su apariencia. Por el contrario, parecía incluso más hermoso que antes. El deseo de entender, de tener lo que parecía ser un secreto divino, crecía en su corazón. Y entonces, en un gesto casi automático, sus dedos tocaron el fruto. Nada sucedió. Ninguna tempestad se formó, ningún trovón, solo el silencio del Edén, como si todo estuviera suspenso en aquel instante. Eva llevó el fruto a la boca y lo mordió. El suco dulce se escurrió por los labios, pero lo que se siguió no fue el sabor, fue una sensación, algo diferente. Un peso invisible, una percepción nueva, extraña. El jardín, antes tan vibrante, parecía perder un poco de su brillo. La paz que llenaba el corazón ahora estaba perturbada. Y entonces, sin hesitar, ella buscó a Adán. Él estaba allí cerca, observando, tal vez curioso, tal vez confuso. Eva extendió el fruto a él, y por un instante breve, el tiempo pareció desacelerar. Adán conocía el aviso. Él escuchaba la orden directamente de la boca del Creador. Él sabía lo que eso significaba. Pero, al ver a Eva frente a él, al percibir que ella ya había comido, él hesitó, y en ese momento de hesitación, el mismo deseo que consumió el corazón de Eva se encendió en él. Sin cuestionar, sin resistir, Adán tomó el fruto y lo mordió. Fue cuando todo cambió. La luz del Edén pareció menos intensa, los colores perdieron el brillo, el son de los pájaros, antes tan alegres, ahora parecían distantes. Y por primera vez, el vacío. Algo había partido. Ellos sentían, pero no sabían explicar. Solo sabían que estaban diferentes. Y entonces, el silencio fue rompido por un nuevo sentimiento, algo que nunca habían experimentado antes. De repente, una onda de conciencia invadió a Adán y a Eva. Era como si un velo hubiera sido rasgado. Miraron uno al otro y por primera vez percibieron su nudez. No era solo la piel expuesta, era una vulnerabilidad que los envolvió por completo, un desconforto que antes no existía. La inocencia se había rompido y junto a ella, algo aún más profundo. La paz del Edén se había disipado. Su corazón se aceleraba, un aprieto en el pecho, una sensación nueva y sufocante que ellos no sabían nombrar. Vergüenza. Antes caminaban por el jardín sin miedo, sin barreras entre sí o con el Creador. Ahora
todo parecía malo, ellos se sentían expuestos, frágiles. Desesperados para esconder esa sensación, corrieron hasta una figuera próxima. Arrancaron hojas, intentando cubrir sus cuerpos, como si el problema estuviese solo en la piel. Pero, en el fondo, sabían que el problema era mucho mayor. Las hojas eran frágiles, insuficientes, pero parecían ser todo lo que tenían. Y entonces, en medio de ese turbillo de confusión, un son familiar ecoó por el jardín. Pasos, la presencia del Creador. Él había venido, como lo hacía todos los días, caminando entre los árboles en la giración del día. Solo que esta vez, el son no trajo paz, trajo miedo. Adán y Eva se entrehollaron, el corazón disparado. Por primera vez, la idea de esconderse del Creador parecía hacer sentido, como si fuera posible escapar de aquel que los formó, de aquel que conocía lo más profundo de sus corazones. Y aún así, se escondieron, agachados entre los arbustos, ofegantes, esperando que tal vez, solo tal vez, él no los viera. Pero entonces la voz ecoó, no con raíz, pero con un llamado profundo y cargado de significado. Adán, ¿dónde estás? Y allí, en aquel instante, las hojas ya no parecían más suficientes. Y el silencio del Edén parecía más pesado que nunca. El silencio fue rompido. La voz del Creador ecoó nuevamente, firme, pero sin gritos, sin ira. Solo una pregunta que parecía atravesar el propio corazón de Adán. ¿Dónde estás? El Creador sabía exactamente dónde ellos estaban. Él no preguntaba por no saber, sino para que Adán percibiera la propia condición. Escondido, envergonzado, separado. Adán, tremendo, salió lentamente del medio de los árboles, las hojas aún presas al cuerpo de forma desajeitada. Él no podía más sostener el ojo. El Creador lo observó, y el silencio parecía pesar más que nunca. Entonces, la confesión llegó, casi engasgada. Oí tu voz en el jardín, y tenía miedo, porque estaba nudo. Por eso, me escondí. Miedo. Por primera vez, ese sentimiento lo dominaba. Antes, el son de la presencia de Dios trasía conforto. Ahora, trasía miedo. Pero el Creador continuó tranquilo, pero con un tono que expuso la gravedad de lo que había sucedido. ¿Quién te hizo saber que estabas nudo? ¿Comiste de la árbol que te ordené que no comiera? Adán sintió el peso de la pregunta, pero en vez de asumir la culpa, el miedo habló más alto. Él intentó justificarse apuntando a Eva. La mujer que tú me diste, ella me dio del fruto, y yo comí. Entonces, el miro del Creador volvió a Eva, que la balada seguía el mismo miedo. El Creador le preguntó, ¿qué hiciste? Y Eva, en vez de asumir, hizo lo mismo, culpó a la serpiente. La serpiente me engañó, y yo comí. No había cómo volver atrás, la elección había sido hecha, pero el Creador no hablaba por venganza o punición impensada. Él sabía el impacto de esa desobediencia, y ahora la armonía perfecta estaba rompida. Pero en medio del dolor, mientras Adán y Eva temían las consecuencias, el Creador aún guardaba una promesa. El silencio parecía más pesado. El Edén, antes tan vibrante, parecía haber cambiado. El Creador, con su presencia inmutable, miraba a Adán, a Eva y a la serpiente. Ese momento no era solo una conversación, era el momento en el que las consecuencias comenzarían a desarrollarse. Entonces Dios volvió a la serpiente. Ella, que se mantuviera inmóvil, no tenía espacio para justificarse. La voz del Creador ecoó con firmeza. Por culpa de lo que hiciste, serás maldita entre todos los animales. Rastrearás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. La criatura que un día fuera bella, ahora cargaría un símbolo de humillación. Pero el Creador no paró allí. Sus palabras siguientes cargaban algo aún más profundo, un misterio, una promesa velada que ecoaría a través de las eras. Y por ahí inimizade entre ti y la mujer, entre tu descendencia y el descendiente de ella. Él esmagará tu cabeza y tú le ferirás el calcañar. Un prenuncio, un rompecabezas de esperanza en medio del juicio.
Un descendiente de la mujer vendría un día para derrotar el poder del mal. Entonces, el mirada divina volvió a Eva. Ella sintió el peso de la consecuencia y las palabras del Creador fueron claras. Multiplicaré grandemente tu dolor en la enfermedad. Con dolor darás a luz hijos. De tu deseo será para tu marido y él te gobernará. Eva comprendía. La belleza de Edén no sería más la misma. La dolor, antes inexistente, ahora haría parte de su jornada. Y finalmente Adán, el hombre que fuera formado del polvo, ahora escucharía las palabras que ecoarían sobre toda la creación. Por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol, maldita es la tierra por tu causa. Con sufrimiento comerás de ella todos los días de tu vida. Ella producirá espinas y hierbas dañinas. Del suelo de tu rostro comerás tu pan hasta que vuelvas al polvo, pues del polvo fuiste formado y al polvo volverás. La perfección había sido rompida, pero el Creador, incluso en medio de las consecuencias, aún no los había abandonado, y en breve Él demostraría esto de una forma inesperada. El Edén ya no era más lo mismo. La tierra, antes tan vibrante, parecía ofegante como si lamentase lo que había pasado. El brillo de la creación había sido manchado, pero el Creador, en su infinita misericordia, no los dejó solo con el peso de la culpa. Incluso después de la desobediencia, Dios hizo algo inesperado. Adán y Eva, aún cubiertos por las hojas frágiles de la figuera, sentían el desconforto de su vulnerabilidad. Las hojas eran finas, temporarias, incapaces de cubrir el verdadero problema. Entonces, el Creador, con compasión, tomó las pieles de un animal y hizo vestidos para cubrirlos. Fue el primer sacrificio, el primer señal de que el precio por el pecado exigía más que un simple gesto. Sangre fue derramado, la vida, para cubrir la consecuencia de la caída. No era solo un acto simbólico, era una sombra de lo que vería en el futuro, un renuncio de un sacrificio mayor, perfecto, que un día restauraría todo lo que había sido quebrado. La promesa hecha a la serpiente ecoaba allí, en silencio. Alguien vería, un descendiente, un salvador. Pero el Edén, aquel paraíso perfecto, no podía ser el hogar de Adán y Eva. El Creador, en su justicia, los expulsó del jardín, no como venganza, sino para protegerlos de vivir eternamente en un estado de separación. La árbola de la vida fue guardada. Querubines y una espada flambeante cerraron el camino de vuelta. Adán y Eva salieron del jardín. El mundo que los esperaba era diferente. El suelo ahora exigiría esfuerzo. La dolor haría parte de la vida. Pero aún así, Dios permaneció cercano, atento, y la promesa del descendiente todavía ecoaba. La historia no terminaba allí. Era solo el comienzo de una jornada de redención que atravesaría toda la historia humana. Si te gustó esta historia y quieres aprender más sobre los personajes de la Biblia y sobre la palabra de Dios, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal para acompañar más historias como esta. Cuéntame en los comentarios lo que crees de la historia de Adán y Eva. Que Dios te bendiga.